Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con el séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, que tiene que ver con flujo interno e incompresible. Habíamos quedado en esta diapositiva donde habíamos aprendido a determinar el factor de fricción de Darcy para flujo laminar, y habíamos mencionado que para flujo turbulento había que considerar otros parámetros. Así que cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción es función de Reynolds y de otro parámetro. En flujo turbulento, la rugosidad del material del que están fabricados los ductos es importante, y la rugosidad tiene unidades de milímetros, micrómetros, etcétera, etcétera. Y que quiero resaltar expresando las unidades de la rugosidad. La rugosidad por sí misma no es un parámetro dimensional, y el factor de fricción sí lo es, y el número de Reynolds también lo es. Y de acuerdo a lo que aprendieron en su curso de Fluidos 1, los parámetros adimensionales siempre son función de otros parámetros adimensionales. Y en ese caso, el parámetro adimensional que involucra o que agrega el efecto de la rugosidad es la rugosidad relativa. Y decíamos que la rugosidad tiene que ver con el material del que está fabricado el ducto. Por lo tanto, para evaluar el factor de fricción en flujo turbulento, necesitamos conocer el material del que está fabricado el ducto con el que estamos trabajando para poder calcular su rugosidad relativa. Y hay diferentes maneras en las que se puede calcular el factor de fricción en flujo turbulento. Y esta primera ecuación es la ecuación de Colebrook, donde claramente aparece la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Debemos señalar que el logaritmo que se presenta en esa ecuación es un logaritmo de base 10. Si va a utilizar esta ecuación, debe recordar que el logaritmo es de base 10. ¿Qué desventaja tiene esta ecuación? El factor de fricción está implícito en ese logaritmo de base 10, es decir, no es tarea fácil despejar el factor de fricción de esta ecuación. Hay que aplicar métodos numéricos para poder obtener el factor de fricción utilizando la ecuación de Colebrook. Ahora, mi experiencia con los estudiantes de ingeniería electromecánica indica que la mayoría de ustedes tienen estas calculadoras poderosas que pueden introducir esta ecuación y les va a dar como resultado un factor de fricción. Lo que sí deben tener claro es que esta ecuación la vamos a usar cuando Reynolds es mayor a 2300. Si usted no tiene una de esas calculadoras poderosas y todavía quiere utilizar ecuaciones, la alternativa es la ecuación de Hallan. La ecuación de Hallan es una aproximación de la ecuación de Colebrook, donde acá sí podemos despejar el factor de fricción, ya está casi despejado. Nuevamente, el logaritmo de la ecuación es un logaritmo de base 10, y la ecuación involucra el número de Reynolds y la rugosidad relativa.
La correlación de Prandtl tiene que ver con la suposición de que la rugosidad de la tubería es despreciable. Es decir, eso se llaman tuberías lisas, y en ese caso este término de la ecuación de Colebrook tendería a cero. Por lo tanto, en la ecuación de Prandtl no aparece el término de la rugosidad relativa. ¿Qué ocurre si el número de Reynolds tiende a infinito? ¿Qué ocurriría con este término si Reynolds tiende a infinito? Este término tendería a cero. Y esto es lo que se conoce, o en ese caso, eso nos conduciría a la correlación de von Karman, donde el número de Reynolds es muy grande. Así que en aspectos de aplicación, podemos decir que las dos primeras ecuaciones que hemos presentado, la ecuación de Colebrook y la ecuación de Hallan, son ecuaciones generales. Para poder utilizar la ecuación de von Karman ya debemos haber supuesto que la rugosidad es despreciable. Y si vamos a utilizar la correlación de von Karman, debemos haber supuesto que el número de Reynolds es muy grande. Y a esa región donde el número de Reynolds tiende a infinito es lo que se conoce como la región turbulenta, totalmente rugosa. Que significa que el flujo esté en esa región, que su factor de fricción depende únicamente de la rugosidad relativa. Si usted no quiere utilizar ecuaciones para determinar el factor de fricción, entonces la alternativa es el diagrama de Moody, que es este diagrama o parecido a este diagrama, donde el eje X representa, o con el eje X se entra con el número de Reynolds, así que con el número de Reynolds trazamos una línea vertical que haremos cruzar con alguna línea de rugosidad relativa de acuerdo a las características de nuestro ducto. Vamos a suponer que esta es la rugosidad relativa. Acá obtendríamos el factor de fricción correspondiente. Cada una de estas líneas representa una rugosidad relativa diferente y podemos observar en el diagrama de Moody, esto lo mencionábamos en el capítulo de flujo de Fano, que a medida que Reynolds se hace grande, cada una de estas líneas se hace horizontal. Y el diagrama de Moody presenta estas líneas cortadas y de aquí hacia la derecha nos encontramos en la región turbulenta totalmente rugosa. Es decir, de aquí a la derecha podemos decir que el factor de fricción deja de depender del número de Reynolds y depende únicamente de la rugosidad relativa. Vamos a ver, acá tenemos un mejor diagrama de Moody, un diagrama de Moody más completo con muchas más rugosidades relativas. Este recuadro tiene la rugosidad de diferentes materiales. Y cada una de estas líneas representa una rugosidad relativa diferente. La línea que se ve apenas aquí representa la separación con la región turbulenta totalmente rugosa.
Acá nuevamente el eje X tiene el número de Reynolds que debemos hacer cruzar con alguna rugosidad relativa para luego determinar el factor de fricción. Os recomendaría que los estudiantes obtuvieran o consiguieran un diagrama de Moody similar a este. Este es un poco diferente del que aparece en el libro de Sengel, en el sentido de que contiene muchas más rugosidades relativas que el diagrama de Moody que se encuentra en el libro de Sengel. Así que repito, aquellos estudiantes que prefieran no utilizar ecuaciones porque pueden equivocarse sustituyendo números en la calculadora, como suele ocurrirme a mí a cada rato, pueden utilizar el diagrama de Moody como alternativa para determinar el factor de fricción. Y hemos repasado el concepto de pérdidas por fricción que nos obligó a encontrar maneras para definir el factor de fricción. F por L entre D por V cuadrado entre 2G representa las pérdidas por fricción en unidades de elevación. Y asociábamos esta forma de evaluar las pérdidas con la ecuación de Bernoulli modificada, donde se suele expresar las cantidades en unidades de elevación. En ese mismo sentido vamos a definir cómo calcular las pérdidas menores o pérdidas por accesorio. Se refieren exactamente a lo mismo. Y acá nos indican que son las pérdidas relacionadas con accesorios usados en tuberías, es decir, codos para cambiar la dirección, expansiones y contracciones de área, como se muestra en esta figura, válvulas, entradas de tuberías, salida de tuberías, conexión en T. Se le llaman pérdidas menores porque cuando el ducto es lo suficientemente largo, las pérdidas por accesorios son usualmente más pequeñas que las pérdidas por fricción. Cuando definíamos la región de entrada, decíamos que una vez superada la región de entrada, el perfil de velocidad no volvía a cambiar. Ahora, si le vamos a cambiar la dirección al flujo, debemos suponer que ese orden que ya traía el flujo va a ser perturbado. Igual acá el cambio de área va a perturbar el flujo, y cualquier perturbación en el flujo es causa de pérdida. Y nuevamente en este caso los vamos a contabilizar como pérdidas por accesorio. Y hay dos maneras en las que se pueden evaluar las pérdidas por accesorio. La más común, y es la que aparece en el libro de Sengel, es que las pérdidas por accesorio es igual a una constante K de accesorio. Así que la K es función de el tipo de accesorio y de las características del accesorio. Esa K debe estar multiplicada por V cuadrado entre 2E, igual que F por L entre D en las pérdidas por fricción. Se repito, esta es la forma más común en la que se evalúan las pérdidas por accesorio. Si en un tramo de ducto hay 4 accesorios, hay que calcular 4 veces o 4 pérdidas, una para cada accesorio. Si los accesorios son diferentes, hay que buscar las 4K. Pero lo primero que debemos es identificar el tipo de accesorio para poder recurrir a la tabla adecuada para definir la K de ese accesorio. Otra manera en la que va a encontrar que se pueden evaluar las pérdidas por accesorio en vez de definir una K para ese accesorio, se define una longitud equivalente, o se le otorga una longitud equivalente a ese ducto que representaría
en forma aparente o en forma parecida a una pérdida por fricción, cuánto es la pérdida por ese accesorio. Así que repito, en algunos libros se encontrará la K del accesorio, en otros libros encontrará la L equivalente del accesorio. Y esa L equivalente del accesorio habría que sumársela a la longitud del ducto y eso nos daría una longitud total equivalente del ducto para calcular todas las pérdidas como una sola pérdida por fricción. Así que repito, el primer paso es identificar el accesorio. Ahora, si identificamos que es un codo, hay diferentes tipos de codo. Hay codos como este, donde el cambio de dirección ocurre de esta manera, pero hay otros donde se hace menos abruptamente, e inclusive hay casos donde se proporcionan desviadores que ayudan al flujo a cambiar de dirección. Así que no basta con decidir si el accesorio es un codo. Hay que saber qué tipo de codo es. De igual manera, hay que saber de qué manera está ese codo unido al resto de la tubería. Puede estar soldado, puede estar bridado, y todo eso es importante a la hora de determinar la K del accesorio. Así que decíamos que la pérdida por accesorio se podía determinar de esta manera o se podía determinar a partir de la longitud equivalente. Y la relación entre la longitud equivalente y la K está dado por esta ecuación. Así que nuevamente hay que identificar los accesorios, tipo y número. Si hay 10 codos y los 10 codos son iguales, entonces la pérdida total por codos es 10 veces K por V cuadrado entre 2G. El tema de los codos es bastante sencillo. Acá dice que la tabla 8.4 del libro de Sengel y Zimbala proporciona valores de K para diferentes accesorios. Acá ahora vamos a ver qué tienen en común estos dos accesorios. Los dos accesorios involucran cambios de área. ¿En cuál de los dos deberíamos esperar que las pérdidas sean más grandes? Decíamos que las pérdidas en los accesorios están relacionadas con la perturbación que sufre el flujo a través de ese accesorio. ¿Y en cuál de estas dos debemos esperar que la perturbación sea mayor? ¿En este que el cambio de área es súbito o en este que el cambio de área es gradual? Debemos esperar que la K de este accesorio sea más grande que la K de este otro accesorio. Así que la forma en que ocurre la variación de área tendrá influencia sobre la magnitud de la K. El otro parámetro importante es qué tan diferentes son estas áreas. Por eso acá indicamos que la K usualmente depende de la razón de diámetro. Sin embargo, eso no es lo único importante en este tipo de accesorios. Y va a ser igual de cierto para estos donde el área se reduce. Pero veamos cómo calcular o qué debemos tomar en cuenta a la hora de calcular las pérdidas con estos accesorios. Entonces, la H del accesorio es igual a K por V cuadrado entre 2G. Sin embargo, este accesorio
involucra un cambio de área y conservación de masa. Acá estamos bajo la suposición de incompresible. Como el diámetro después del accesorio es diferente al diámetro antes del accesorio, debemos suponer que las velocidades son diferentes, siendo mayor en el tramo o en la parte del accesorio donde el diámetro es más pequeño. En sentido amplio, cada uno de los 4 accesorios que tenemos aquí involucra 2 velocidades. Uno a la entrada del accesorio y otra velocidad a la salida del accesorio. Que tenemos accesorios que involucran varias velocidades. Y si un accesorio involucra varias velocidades, la pregunta es cuál velocidad vamos a utilizar aquí para calcular las pérdidas. Y en ese sentido, el libro de Sengel hace un buen trabajo, pues en el libro de Sengel señala claramente cuál es la velocidad que se debe utilizar para calcular las pérdidas en ese accesorio. Si vamos a utilizar las tablas o la tabla 8.4 del libro de Sengel, la figura que acompaña al accesorio nos va a indicar cuál es la velocidad que debemos usar para calcular sus pérdidas. Creo que voy a aprovechar la ocasión para pensar o conducir su pensamiento hacia un pensamiento de ingeniero. Vamos a suponer que usted no tiene las figuras del libro de Sengel y lo único que encontró fue la K de una expansión. Y usted está tratando de calcular las pérdidas en un ducto de tubería para seleccionar una bomba. Y usted no tenía el libro de Sengel que le decía que debía usar esta velocidad. Como ingeniero, ¿qué velocidad preferiría usted utilizar aquí? Vamos a comparar los diferentes escenarios. Vamos a suponer que usamos esta velocidad. Si utilizamos esta velocidad, eso vamos a llamarle HL1, función de la velocidad 2, y HL2 es función de la velocidad V que indica la figura. Claramente, HL1 va a ser más pequeño que HL2. Si usted usa o si tiene dudas y usa V2, es posible que termine seleccionando una bomba más pequeña de la que se necesita. Usted en realidad no sabe si es esta velocidad o esta la que debe usar. Pero si usa esta y la que necesitaba era esta, entonces va a haber calculado unas pérdidas más pequeñas de las que en realidad va a observar el sistema. Sin embargo, si usted tiene la duda y utiliza esta velocidad y la que se requería era esta, entonces su sistema, sus pérdidas van a ser más grandes que las que en realidad va a observar el sistema, pero al menos su selección va a garantizar el funcionamiento de ese equipo. No quiero decir que usted no deba ser cuidadoso y evitar sobrediseños. Sin embargo, si en el momento que va a hacer sus cálculos la información con la que cuenta es limitada, es mejor estar seguro que equivocarse y seleccionar un equipo que no permita el funcionamiento correcto de su sistema. Como vemos acá, debemos determinar la K del accesorio y en los casos donde hay variaciones de área,
la K depende de la relación de diámetro. Expansión repentina se refiere a este caso. Esta sería la manera de expresar la K. Ya hemos mencionado que debemos utilizar la velocidad que indique la figura, y si queremos, y si no tenemos disponible una figura como la del libro de Sengel, debemos utilizar la mayor de las dos velocidades. En contracción súbita, también en este caso nos referimos a este caso. Aquí está la relación de diámetros en el eje X y la K en el eje Y. Y acá nos preguntan cuál es el coeficiente de pérdida para una entrada repentina a un ducto proveniente de un tanque. Así que vamos a suponer que tenemos un tanque. Si tuviéramos que usar esta información para determinar las pérdidas de aquí a acá, esto es como pensar que tenemos un ducto de diámetro que tiende a infinito. En ese caso, esta relación tendería a cero y la K de esa contracción súbita sería aproximadamente 0.5. Las pérdidas se reducen cuando se agrega una transición más sencilla, es decir, cuando se hace el cambio o la perturbación en el flujo se hace menos abrupta, y por eso en este caso donde la entrada es por medio de esta ayuda, debemos esperar que la K sea más pequeña que esta K. Y que a partir de esta gráfica podríamos determinar la K de ese accesorio para esa entrada. Habíamos dicho que cuando la transición era abrupta, desde un tanque, la K tendía a 0.5. Igual en los codos, debemos esperar que la K de este codo sea más pequeña que la K de este codo. Las pérdidas totales en un tramo de tuberías entonces están dadas por las pérdidas por fricción más la sumatoria de las pérdidas de todos los accesorios. Pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio, y esta sería la forma de evaluar las pérdidas totales en un tramo de ducto donde solo hay una velocidad. Esto es cierto cuando nos referimos a un tramo de una sola velocidad. Si este es el ducto que tenemos que analizar desde 1 hasta 2, entonces debemos asociar este tramo con una velocidad y este otro tramo con otra velocidad. Por ejemplo, las pérdidas del primer tramo estarían dadas por esta ecuación. Habría que buscar su número de Reynolds, habría que buscar su factor de fricción con la rugosidad si el flujo es turbulento. Las pérdidas del tramo B esto solo contabilizaría las pérdidas por fricción. Vamos a agregar el subíndice F para indicar que estas son las pérdidas por fricción. De acuerdo a la figura, el tramo completo que queremos analizar involucra un cambio de área. Y el cambio de área involucra tanto V1 como V2. Así que debemos agregar una pérdida por accesorio a las pérdidas de alguno de estos tramos, al cual le vamos a agregar la pérdida por accesorio
decíamos que, o el libro de Sengel decía que para este tipo de accesorio teníamos que usar la velocidad más grande. Así que hay que agregar al tramo B una pérdida por accesorio que va a ser igual a la K de la expansión por V2 al cuadrado entre 2G. Y las pérdidas totales entre 1 y 2 sería la sumatoria de esta pérdida más esta pérdida más esta pérdida. Y eso, repito, representa las pérdidas totales entre 1 y 2. Indica que si solo hay un diámetro a lo largo de todo el trayecto, solo hay una velocidad y podemos fácilmente utilizar esta ecuación. En un caso como este ya hemos visto que debemos ser cuidadosos, pues hay más de una velocidad. Veamos ahora cómo vamos a utilizar las pérdidas que hemos calculado en el análisis de redes de tuberías, y esto es a partir de la ecuación de balance de energía en condiciones estacionarias de un fluido incompresible en condiciones adiabáticas. Y esta es la ecuación de balance de energía. La energía de flujo a la salida menos la energía del flujo a la entrada es igual a la potencia de entrada, o menos la potencia de salida. Alfa representa el factor de corrección de la energía cinética y V representa la velocidad promedio. Para un solo flujo de masa podemos dividir esto entre el flujo de masa y obtener la ecuación de balance de energía por unidad de flujo de masa. Acá hemos separado la entalpía en su definición. Y hemos agrupado el trabajo de flujo con la energía cinética y la energía potencial, tanto a la entrada como a la salida. Y los términos asociados con la energía interna los hemos, o el incremento en la energía interna lo hemos agrupado en el lado derecho. Entonces, hemos agrupado trabajo de flujo, energía cinética, y energía potencial. ¿Y por qué agrupamos trabajo? Porque agrupamos estas tres formas de energía que tienen ellas en común. Se mueven a lo largo de un mismo nivel de calidad. La energía interna está a un nivel inferior o a un escalón inferior en cuanto a calidad se refiere. Y esto es un concepto de termodinámica. A la sumatoria de estos tres términos lo podemos simplificar llamándole energía mecánica total. Esta es la energía mecánica a la entrada, esta es la energía mecánica a la salida, potencia de salida por unidad de flujo de masa y el incremento en la energía interna. Vamos a suponer, por lo pronto, que no hay un dispositivo de potencia. Si no hubiera un dispositivo de potencia, esto sería cero. Y que obtendríamos que la energía mecánica a la entrada es igual a la energía mecánica a la salida más el incremento en la energía interna. ¿Eso qué significa? Que parte de la energía mecánica que teníamos disponible a la entrada
se ha mantenido como energía mecánica a la salida, pero una fracción de esa energía mecánica que teníamos a la entrada se ha convertido en energía interna. ¿Y quién puede hacer que se reduzca la energía mecánica y se convierta en energía de menor calidad? Esos factores que son causa de pérdidas, como son la fricción y los accesorios. Es decir, en esta parte van a aparecer las pérdidas. Acá hemos dividido toda la ecuación entre la gravedad para que todos los términos tengan unidades de elevación. Esto nuevamente representa la energía mecánica en unidades de elevación a la entrada, la energía mecánica en unidades de elevación a la salida, potencia de salida por unidad de masa en unidades de elevación, así que esto es H de la turbina menos H de la bomba, y esto representa la H de conversión de energía mecánica a energía térmica, que vamos a asociar con las pérdidas. Acá hemos agrupado en el lado izquierdo la carga hidrostática de la bomba o la H de la bomba, y en la salida la carga hidrostática de una turbina o la H de la turbina. Así que acá nuevamente tenemos la energía mecánica de entrada o en el punto 1 más la H de la bomba es igual a la energía mecánica de 2 más la H de la turbina más las pérdidas entre los dos puntos. De tal manera que tenemos disponible la energía mecánica en un punto 1 más la energía mecánica que suministra una bomba. ¿En qué se debe convertir esa energía mecánica que tenemos disponible? En energía mecánica en otro punto, en trabajo útil a través de una turbina, o en conversión a energía térmica por efecto de las pérdidas. Y si, por ejemplo, aplicamos, vamos a definir acá un punto 1 y acá un punto 2. Aplicando esta ecuación, digamos que P1 entre gamma, donde gamma es igual a rho por G, más alfa por V1 al cuadrado entre 2G, más Z1, hay una bomba entre 1 y 2, así que debemos incluir la H de la bomba, y esto es igual a P2 entre gamma más alfa por V2 al cuadrado entre 2G más Z2. No hay una turbina, pero tenemos que contabilizar todas las pérdidas que hay entre 1 y 2. Si aquí la presión es atmosférica y esto descarga a la atmósfera, estas dos presiones serían iguales. La velocidad en el nivel de un tanque, suponemos siempre que el tanque es lo suficientemente grande para que esta línea no se mueva, por lo tanto, acá la velocidad es 0. Veamos entonces, si despejamos la H de la bomba debe ser capaz de hacer tres cosas. La bomba necesita vencer la diferencia de elevaciones entre el punto 1 y el punto 2. La bomba necesita proporcionar suficiente energía de tal manera de que podamos tener esta energía cinética en el punto 2. Y adicional a eso, la bomba debe ser o proporcionar suficiente energía para compensar las pérdidas de energía mecánica que hay a lo largo del trayecto del flujo, donde acá
hay una entrada, un codo, dos codos, una salida, etcétera, etcétera. Pueden haber válvulas en el medio, pueden haber reducciones de área, incrementos de área. Tendríamos que contabilizar esas pérdidas como pérdidas por accesorio. Obviamente, si despreciáramos las pérdidas, seleccionaríamos una bomba cuya capacidad es menor. Que repito, la bomba, en el caso que muestra la figura, debe compensar la diferencia de elevaciones, la diferencia de energías cinéticas entre los puntos y las pérdidas por fricción y accesorio entre los dos puntos. Y esa sería la forma de evaluar las pérdidas totales. Para iniciar nuestro análisis de redes de tubería, las tuberías pueden estar en serie. Cuando hablamos de tuberías en serie nos referimos a tramos de tuberías de diferentes diámetros ubicados uno seguido del otro, en el que para condiciones estacionarias debe haber el mismo flujo de masa. Tuberías en paralelo, esto ocurre cuando tenemos un tramo de tubería que se divide en diferentes ramales, pero luego vuelven a unirse en uno solo. Y ya las tuberías también pueden ramificarse. La alimentación que llega a un edificio después es ramificada hacia los diferentes apartamentos u oficinas. Cuando tenemos tuberías en serie, decíamos que el flujo se conserva. Y habíamos dicho que el cambio o la caída de presión era igual a una resistencia al flujo multiplicado por el caudal. Y lo hacíamos análogo a esta ecuación. En circuitos, cuando dos resistencias tenían el mismo flujo, decían que estaban en serie y simplemente sumaban las resistencias y obtenían una resistencia equivalente. En un conjunto de tuberías en serie también debemos sumar las pérdidas. Los flujos se conservan, por lo tanto las pérdidas de aquí a acá deben sumarse con las pérdidas de aquí a acá. Y eso, como ilustramos la primera vez que vimos esta figura, constituían las pérdidas totales. Definíamos unas pérdidas asociadas con el tramo A, que al final solo las atribuíamos al efecto de la fricción, y las de B eran las pérdidas de B por fricción más las pérdidas de B por el accesorio. Y la sumatoria de estas dos pérdidas constituyen las pérdidas totales entre 1 y 2. La pérdida total es para n tramos de tuberías en serie, es la sumatoria de las pérdidas en cada tramo. Y aplicando la ecuación de balance de energía entre el punto 1 y 2, esto representaría la energía mecánica de 1 y esto la energía mecánica de 2. Para este caso no hay una bomba, no hay una turbina. El ducto está orientado horizontalmente, así que las zetas son iguales, pero las energías cinéticas son diferentes. Y las pérdidas están definidas de esta manera, por la sumatoria de los tramos. Así que en este caso la diferencia de presiones entre 1 y 2 no está afectada únicamente por los efectos de las pérdidas. ¿Cómo se compara la velocidad de 1 con la velocidad de 2 en esta figura? Debe ocurrir esto. Eso quiere decir que
además de que la presión disminuya por efectos de las pérdidas, debe disminuir por efectos de la aceleración del flujo. Al incrementar la energía cinética, debe disminuirse la energía asociada con el trabajo de flujo. Sin embargo, a diferencia de las pérdidas, la caída de presión por aceleración es reversible. Si volviéramos a incrementar el diámetro del ducto, recuperaríamos esa presión al desacelerar el flujo. El efecto de la aceleración y desaceleración es reversible, pero el efecto de las pérdidas no lo es. Veamos qué ocurre con las tuberías en paralelo. Ahora acá dice la carga de energía mecánica en un punto debe ser la misma, no importa desde qué trayectoria se llegue a ese punto. Y esto nuevamente es análogo a los circuitos. Por ejemplo, vamos a definir un punto aquí A minúscula y acá un punto B minúscula. A través de cuántos caminos podemos ir desde A minúscula hasta B minúscula, podemos ir por acá o podemos ir por acá. Así que a este camino le vamos a llamar el camino 1 y a este le vamos a llamar el camino 2. Y por simplicidad vamos a ir simplemente desde A mayúscula hasta A minúscula. Si aplicáramos la ecuación de balance de energía, diríamos que la energía mecánica de A más la H de la bomba debe ser igual a la energía mecánica de B más la H de una turbina más todas las pérdidas que hay desde A hasta B. Sin embargo, teníamos dos caminos para ir de A a B. Así que vamos a asociar esto con las pérdidas por el tramo 1, donde H de A es igual a P de A entre gamma más alfa por V de A al cuadrado entre 2G más Z de A. Y H de B es igual a P de B entre gamma más alfa por V de B al cuadrado entre 2G más Z de B. Y lo expresamos acá simplemente como y representan energía mecánica. En unidades de elevación. Ahora, si seguimos el otro camino, diríamos que la energía mecánica de A más H de alguna bomba es igual a H de B más H de la turbina más las pérdidas que hay de A a B siguiendo el camino 2. Ahora, entre A y B no hay ninguna bomba, no importa qué camino sigamos. No hay una turbina. ¿Qué pasa si restamos estas dos ecuaciones? Esto se cancelaría y obtendríamos que las pérdidas de A a B siguiendo el camino 1 es igual a las pérdidas que hay de A a B siguiendo el camino 2. Si expresáramos esto en caída de presión, diríamos que la caída de presión por pérdidas de A a B siguiendo el camino 1 es igual a la caída de presión por efectos de pérdidas entre A y B siguiendo el camino 2. Esto es como decir en circuitos la caída de voltaje es igual a la caída de voltaje siguiendo el otro camino. Así que en forma análoga a los circuitos en las tuberías en paralelo, las pérdidas deben igualarse, así como en circuitos con resistencias en paralelo, el voltaje a través de las resistencias es el mismo.
Y cuando el voltaje es el mismo entre las dos resistencias, lo que se debe dividir es el flujo. De igual manera, en las tuberías en paralelo, por acá va a ir un caudal 1 y por acá va a ir un caudal 2. Y el caudal total es igual a la sumatoria de los dos caudales. Esto es cómo definir, una ecuación de nodo para los caudales. Acá podríamos hacer esto y llamarle ecuación de malla. Ecuación de malla y ecuación de nodo suena a circuito. Y a través de cuál de los ductos debemos esperar que se vaya la mayor cantidad de flujo. A través de cuál de estas dos resistencias debería ir la mayor corriente. La mayor corriente debe buscar, igual que el flujo, e igual que los estudiantes, el camino de menor resistencia. Entonces, vamos a suponer que, como se muestra en esta figura, o de acuerdo a esta figura, es aparente que L1 es más pequeña que L2 y el diámetro 1 es más grande que el diámetro 2. Y sabemos que las pérdidas por fricción son proporcionales a L entre D. Así que L1 entre D1 debe ser más pequeño que L2 entre D2. Y eso cualitativamente nos permite deducir que el caudal que va por el tramo 2 debe ser más pequeño que el caudal que va por el tramo 1. Como vimos al inicio o en la primera clase, la resistencia al flujo depende del caudal. Así que no es tan sencillo como solamente comparar longitudes y diámetros. Y veremos que estos problemas de tuberías en paralelo suelen ser iterativos. Y cuando tenemos problemas iterativos tenemos que asumir valores para empezar los cálculos. Y obviamente si es un problema como el que muestra esta figura, conocemos el caudal de A. Esto nos permitiría decidir al menos que para la primera iteración debemos asumir que este caudal es más grande que este caudal. El primer valor que asumamos va a decidir cuántas iteraciones vamos a necesitar para que el problema converja. Así que ya he adelantado la noticia de que los problemas son iterativos. Repito, con las calculadoras poderosas que ustedes tienen es solo cuestión de escribir un montón de ecuaciones, donde si se equivocaron en una ecuación el resultado va a estar mal. Esta figura nos permitió ilustrar el caso de dos tuberías en paralelo. Si tuviéramos tres tuberías en paralelo, si acá en el medio hubiera otro ducto, diríamos entonces que las pérdidas en cada uno de ellos es la misma. Cuando tenemos tuberías en paralelo, las pérdidas deben ser iguales en todos los tramos. Por cuál ramificación fluirá la mayor cantidad de flujo, ya hemos indicado que es por el camino que ofrezca menor resistencia. Si usted quiere diseñar un sistema de tuberías en paralelo y quiere que por todas ellas vaya el mismo flujo, lo que tiene que hacer es garantizar de que la resistencia sea la misma a través de todos los tramos. ¿Cómo se determina el caudal en cada tramo
de una red de tuberías en paralelo y vamos a agregar para contestar esa pregunta una tercera tubería, y acá diríamos entonces que HL por 1 es igual a HL por 2, HL por 2 debe ser igual a HL de 3, y obviamente HL de 1 tiene que ser igual a HL de 3. Acá tenemos tres ecuaciones y las incógnitas serían estos tres caudales. Sin embargo, de estas tres ecuaciones, solo dos son independientes. Esta ecuación puede ser deducida combinando estas dos ecuaciones. Y esta ecuación no es independiente. ¿Eso qué significa? Que tenemos tres tuberías y dos ecuaciones que nos permiten igualar las pérdidas. Y esto siempre va a ser cierto. Si tenemos n tuberías en paralelo, vamos a tener n-1 ecuaciones donde igualamos las pérdidas. Entonces, igualando las pérdidas, las incógnitas aquí son las velocidades. Cada velocidad es una incógnita, así que si tenemos tres tuberías en paralelo, tenemos V1, V2 y V3 como incógnitas. Y si hay tres tuberías en paralelo, solo tenemos dos ecuaciones para evaluar o igualar las pérdidas. Y un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas nunca lo pudo resolver nadie. Necesitamos una tercera ecuación, y la ecuación es la ecuación de balance de masa, donde diríamos que el caudal en A es igual al caudal de 1 más el caudal de 2 más el caudal de 3, donde los caudales son funciones de la velocidad. Y eso haría que tengamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Hablando en el lenguaje de los circuitos, tenemos una ecuación de malla, dos ecuaciones de malla y una ecuación de nodo para resolver este circuito de tuberías. Repito, la analogía es clara y es muy sencilla. Y con el análisis de las tuberías en paralelo vamos a concluir esta clase. Y en la próxima clase veremos cómo analizar redes de tuberías ramificadas. Así que con esto concluimos la primera semana del módulo de redes de tuberías, que calculamos puede extenderse una semana más. Y una vez concluido este tema, estaremos listos para la segunda prueba parcial, que incluirá el tema de redes de tubería y los dos últimos temas de flujo compresible. Así que nuevamente espero sus consultas y comentarios a través del foro. Y es importante que resuelvan dichas dudas para ir bien preparados a la prueba parcial. Así que hasta la próxima, jóvenes.